también se combina con un pequeño mérito que tuvimos en el proyecto Sur, que fue actuar como sismógrafo. Y los sismógrafos te pueden señalar que viene un terremoto, que viene seguro un terremoto. Lo que no te puede decir es exactamente la fecha. Y nosotros nos fuimos preparando como sismógrafos porque sabíamos que venía una crisis de carácter civilizatorio a nivel mundial, porque el neoliberalismo estaba actuando con tal nivel de impunidad e irracionalidad que terminó clavándose un puñal en el corazón. Y hay que tener en cuenta que esta pelea, esta búsqueda de nuevas alternativas, la estamos dando cuando los capitales financieros demostraron que eran tan piratas, tan delincuentes, que terminaron quebrando, derrumbando Wall Street, las economías de la Unión Europea, Japón y otras economías del mundo. Se dan cuenta que si así se comportaron los países centrales, ¿cómo se comportaron en América Latina? Esto significa que primero tenemos la legitimidad de decir vamos a revisar esta deuda externa que deje de ser verdaderamente un elemento de desangramiento constante que ya en el año 91, con datos de algunos amigos que siempre nos ayudan a pensar, fíjense que en una reunión los teóricos latinoamericanos en México denunciaron que entre 1981 y 1990 América Latina había pagado solo el concepto de interés 418.000 millones de dólares por una deuda inicial de 80.000 millones, es decir, 1 a 5 solo en deuda externa. Pero esta lógica ya viene de antes. Si hubo un proyecto de Estados Unidos relativamente de buena voluntad, era la famosa Alianza para el Progreso. Al final de la década del 60, en 1969, los cancilleres latinoamericanos le demostraron al presidente Nixon que por cada dólar invertido en América Latina se habían llevado más. Es decir, en los 60 por uno se llevaban 3, en los 80 por uno se llevaban 5, en los 90 no podemos sacar el cálculo. Pero lo que sí es cierto es que ni América Latina ni Argentina necesita que vengan capitales extranjeros. Lo que necesitamos es que nos dejen de robar nuestros propios recursos. ¡Bravo! Leemos los periódicos y nos dicen, históricamente se decía, la suerte de Estados Unidos es la suerte de la General Motors. Ustedes saben cuál es la suerte actual de la General Motors, cuál es la suerte de la Ford, cuál es la suerte de Chrysler. Está hablando de el borde de la quiebra del Citicorp, del JP Morgan. Y esto es bueno porque esta cosa del JP Morgan da como un ciclo histórico donde efectivamente este capitalismo empezó a crecer a partir de la piratería, el pirata Morgan, que ahora tenemos a ese capitalismo que ayudó a crear a través de lo que se llamaba la acumulación primitiva. Quiero decir que este es el desafío en el cual nos encontramos, y a eso se agrega un elemento y voy cerrando. En este marco se despliega una revolución científico-tecnológica, este salto cualitativo de la teleinformática, etc., cuyas ventajas son infinitas. Es lo que va de la máquina de escribir mecánica a las redes, a las computadoras con redes internet. Pero esto plantea un interrogante clave, y es que las nuevas tecnologías requieren en todas las áreas de actividad, y estás hablando del sector industrial, comercial, de servicios, finanzas, etc., un 75% menos de tiempo de trabajo. En los últimos 25 años, y ahí está una de las causas estructurales de la crisis, esta disminución se dio a través de la expulsión salvaje de trabajadores. Esto lo dice el gerente de la Ford en Argentina.
En la actualidad, decía antes de la crisis, con 2.500 trabajadores, gracias a los robots, producimos más de lo que producíamos en los años 70 con 12.000 trabajadores. Es decir, expulsión. Y esto fue expandiéndose en las diversas áreas, y por eso la precarización laboral, el aumento de la desocupación, etc. Pero si nosotros sacamos una cuenta sobre el 50% y no el 75% para que salga más redonda, ¿esto qué quiere decir? Que si en los años 70 el producto A llevaba 80 horas hombre y ahora lleva 40, yo tengo dos opciones. Me quedo con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y dejo afuera 5 que no van a volver más al mercado laboral en condiciones dignas. O me quedo con los 10 trabajando 4 horas, 10 por 4, 40, pero como se ha incrementado la productividad y por lo tanto los ingresos, trabaja 4 horas pero duplica o triplica los salarios. Cualquiera de estas opciones es válida y esta última no es. Si nosotros tomamos en cuenta el periodo que va de 1945 al 73, los llamados 30 años de oro de crecimiento más alto y sostenible del capitalismo y el socialismo, coincidió con una disminución de la jornada laboral desde las 72 horas semanales del principio del siglo XX, 6 días a la semana, 12 horas, a las 40 horas semanales de ese periodo. 5 días a la semana, 8 horas. Quiere decir que esto último no es. El problema es que una u otra de estas opciones dan dos modelos distintos de sociedad. La derecha va a seguir intentando esta reconversión salvaje y gesta población sobrante absoluta, población que está en peores condiciones que los esclavos, los siervos de la tierra o los proletarios de Marx. Porque para poder obtener lucro de estas tres grandes categorías de explotados, se necesitaba que estuvieran mínimamente vivos, mínimamente alimentados y mínimamente sanos. Cuando es población sobrante, hay que sacársela de encima, eliminar, cualquiera sea la forma.